una emisión más de Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Soy su amigo Francisco Tovar y lo acompañaré en el Inter de una hora, en donde hablaremos de comercio exterior, de logística, de transportes, de aduanas, de puertos. Los especialistas que se comunican con nosotros para compartirnos su experiencia, su expertise, su conocimiento. Y bueno, un programa que acostumbramos a segmentarlo en 3 episodios y se va a presentar de la siguiente forma. En el primer y segundo segmento vamos a hablar el segundo capítulo de charlas del ABC del comercio exterior. Nos va a acompañar el doctor Arnulfo Tovar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Amigo, muchísimas gracias. Nuevamente un placer acompañarte a ti y a tu audiencia, a aquellos que nos siguen, aquellos que ya son un poco más expertos en el comercio exterior y también aquellos que quieren aprender un poquito más de los temas de comercio exterior y aduanas. Un placer saludarte nuevamente y estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, la verdad siempre interesantes todos tus temas. Y bueno, en el tercer segmento nos van a acompañar unos amigos transportistas que vamos a hablar un poco del tema polémico que ha estado circulando en estos momentos con toda la relación a los cobros que presentan las operadoras. Un análisis, una forma de verlo desde otra perspectiva. Y bueno, vamos a iniciar ya directamente y entrar en materia con el doctor Arnulfo Tovar para que nos comente cómo podemos empezar con este tema, amigo. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, como bien decías, importantísimo saber el ABC del comercio exterior. Una de las partes torales que hemos estado comentando, y reitero, amigo, por como tú lo refieres, el tema del comercio exterior es cambiante. Ahorita estabas comentando el tema del transporte, de los costos, de los cobros, del almacenaje. Sigue el tema de aranceles nuevamente, sigue el tema de aranceles a las importaciones hacia los Estados Unidos. Y definitivamente que lo hemos estado comentando ya también alrededor de nuestras charlas en estos capítulos del programa, que es bien importante conocer el ABC del comercio exterior, saber dónde estamos parados, amigo, porque tenemos que estar preparados. Hemos estado invitando a las empresas, a los empresarios que importan, que exportan, que tienen que conocer, que tienen que prepararse, porque hay cuestiones, hay decisiones que no están en nuestras manos. Decíamos que el comercio exterior es tan interesante que efectivamente tiene estos 3 aspectos torales, que es la parte comercial, que dijimos que es la netamente privada, es la que queda en la voluntad de las partes, un comprador importador, un vendedor exportador, que pueden definir perfectamente los términos de su negocio, ¿verdad? Y luego entra la parte fiscal arancelaria, ¿verdad? La parte fiscal del pago de los aranceles también, que habíamos descansado, ya lo decíamos, habíamos reposado un poquito, bueno, sobre todo en el tema de las importaciones hacia México, porque veíamos ya una LIGI que ya no tenía tantas aranceles, ¿no? Muchas de las fracciones arancelarias tenían un arancel exento. Y bueno, y vemos la parte aduanera propiamente dicha, pues, que es la entrada y la salida de mercancías a territorio nacional, y que, bueno, pues yo creo que todos es nuestro coco, la operación como tal que tenemos que llevar a cabo, en la que participan una serie de sujetos, principalmente nuestro socio estratégico, el agente aduanal, pero como bien lo decías, nuestros socios extranjeros que son estratégicos, que son los transportistas, que son las navieras, que son las terminales. Una queja muy recurrente también pareciera ser, amigo, que aparte de lo tortuoso que han sido los trámites en la aduana, los tiempos, pues esto le genera costos mayores a los usuarios del comercio exterior, de tal manera que un retraso por parte de la aduana, días en el despacho, ahora que también tuvimos el paro, ¿verdad? Los paros, entonces los usuarios voltean a ver y decir, a ver, estas situaciones son, no están en mis manos, son situaciones que son causas de fuerza mayor, un paro en la aduana o un paro también cuando tenemos eventos meteorológicos o una caída del sistema que genera retrasos. Entonces yo creo que los socios estratégicos, los usuarios, los importadores están volteando a ver a la autoridad, pues necesito ayuda, necesito un respiro, porque yo soy el que tiene que pagar todos los platos rotos, ¿no? O sea, los importadores asumen esos costos y luego pues obviamente digamos de que esto se va trasladando finalmente a las experiencias de los consumidores finales. Entonces ahí, amigo, entra en juego un importante tema, sobre todo con las terminales. Fíjate que estamos en un análisis hace unos días, unos cuantos días, la semana pasada,
precisamente en un curso que estamos impartiendo de Administración Aduanera para el Tecnológico Monterrey, y veíamos estas partes interesantes, ¿verdad? De los actos administrativos, los actos privados, como pueden ser los contratos, y cuál es la diferencia entre uno y otro, y ahí puede haber cabida precisamente para pedir a la autoridad ese aire, ese refrigerio cuando pasan ciertas circunstancias, porque insisto, todos esos cobros que generan los retrasos los tienen que pagar los usuarios, pero ¿qué pasa cuando esos no son por causa de ellos mismos, ¿verdad? Por un incumplimiento en el despacho aduanero. Porque lo que Yo, hacemos nosotros yo es creo que, invitar. yo creo que es un tema de sensibilidad, es un tema en el que se tienen que alinear en todos los aspectos bajo el concepto de fortalecer el comercio en nuestro país en general, porque finalmente si hay circunstancias de lo que tú mencionas con relación a los cobros extras, este asunto viene a reflejarse finalmente en el consumidor final, lo sabemos, porque el importador no va a absorber los impactos de estos incrementos o de estas sub y bajas de todo este asunto de los cobros extras, ¿no? Entonces creo que aquí es un tema más de sensibilidad en donde todos los eslabones de la cadena logística tienen que estar en esa misma tesitura, en esa misma forma de pensar, no sé cómo lo observas tú. Totalmente, totalmente. Yo creo que hemos visto, amigo, a últimas fechas, a últimos años, no me dejarás mentir, yo creo que hace un par de décadas la aduana era una autoridad bastante sigilosa, era una aduana que tenía un corte más de seguridad, los titulares de las aduanas muy pocas veces se dejaban ver, muy pocas veces tenían el acceso a los usuarios del comercio exterior. A diferencia, me parece, ya de en la actualidad. Yo lo único que refiero, yo creo que en la parte de la actualidad, que muchos de los actores que están insertos en los temas especializados de aduanas y de comercio exterior, desafortunadamente siguen estando todavía en esta parte o en esta curva de aprendizaje todavía. Y luego por ahí vienen algunos cambios que quieren hacer también en algunas disposiciones legales de la ley aduanera. Bueno, que esto no es nuevo, ¿verdad? Que esto ya tiene tiempo. Se ha intentado también por años hacer ajustes también de naturaleza fiscal en la parte del registro del RFC, en la parte de trazabilidad de la información que no hemos podido cuadrar, ¿no? Definitivamente tenemos una BUSEM también que todavía no está a la altura de poder tener una trazabilidad en esta plataforma para todas las operaciones de comercio exterior que son de las distintas autoridades, porque muchas veces comentamos acerca de las autoridades fiscalizadoras en comercio exterior y aduanas, que son el SAT y que son la propia aduana, pero pues ahí convergen muchas autoridades, incluso pues, obviamente de las fuertes también con la que tenemos que tener bastante injerencia, sobre todo últimas fechas con permisos, con cupos, que es la Secretaría de Economía, pero falta, como dices, esa trazabilidad. Y precisamente ayer también en una entrevista que teníamos me faltó comentar unos aspectos bien importantes, amigo. Fíjate que en algunas de las, bueno, sabemos que ahorita frente a todos estos cambios, transportes, frente a estos gastos excesivos, decíamos, bueno, pues podemos hacer uso de algunas figuras que ya hemos estado comentando, que tenemos programas sectoriales de economía, algunos esquemas de recintos fiscalizados estratégicos. Yo sigo sin entender cómo tenemos esas figuras y no las usamos, cómo no las aprovechamos más de lo que las podíamos haber aprovechado, y cómo la autoridad no se descansa en vez de tenerle miedo a usarlas, no descansa y no pide esa ayuda. Un despacho a domicilio que con uno de mis colegas de la aduana de Manzanillo le decía, oye, va a ser un despacho a domicilio para algunas empresas certificadas, pues sería una genialidad también para quitar toda esta saturación que tenemos en el puerto, ¿no? Entonces, figuras que ya tenemos, amigo, insisto, que luego la autoridad, como bien decías tú, cómo falta esa sinergia entre autoridades, los sujetos, los especialistas del comercio exterior, para poder darles más uso, mayor uso, para poder tener un mayor control, porque controles ya hay, o sea, no necesitamos más controles. En el tema de certificaciones me da mucho la atención que el artículo 100A de la ley aduanera establece que los usuarios de comercio exterior, para poder ser certificados, pues manifiesten que se encuentran en cumplimiento aduanero, ¿no? De sus obligaciones respectivas en la materia. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, y yo lo comentaba,
y casi que me dicen algunos colegas, pues ya no des más ideas, ¿no? Porque ya tenemos muchas regulaciones. Yo les decía, en cumplimiento fiscal, pues tenemos la famosa 32D, ¿no? La 32D, que es este reporte que nos dan por parte del Servicio de Administración Tributaria a través de su plataforma, de su sistema, donde dice, pues Arnulfo Tovar o la empresa tal no tienen incumplimiento fiscal, se encuentran en un cumplimiento positivo de sus obligaciones. Pero en el tema aduanero, a pesar de que la ley refiere que manifiestes estar en cumplimiento aduanero, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo acreditas que estás en un cumplimiento aduanero? No tenemos como tal un documento, un certificado que diga la empresa tal, ¿verdad? No tiene. Y a lo mejor, amigo, sería esto lo que debería de existir también en el tema de aduanas, para que la empresa que es certificada, la empresa que es IMEX, la empresa que está funcionando de acuerdo con la normatividad vigente, pues pueda gozar de ese beneficio, que la autoridad diga, bueno, pues este cuate está certificado, es una empresa IMEX y Claro. podemos confiar en que sus operaciones las está realizando de manera correcta. Claro, aparte de que ellos mismos la revisan. Sí, la revisan, pero acuérdate que el porcentaje de revisión de la autoridad está muy por debajo, sobre todo en la aduana, pues estamos hablando, según algunas de las cifras que manifestaba el extitular de la ANAM, hablaba de cerca de un 10-11% únicamente, que es lo que se revisa. Entonces, si no lo vas a revisar de todas maneras, porque va a caer en el sistema aleatorio de selección automatizada y lo vas a dejar o sea, a la suerte, digámoslo así, y va a pasar verde, pues deja que la cosa fluya, ¿no? Deja Claro. que la cosa fluya más rápido y poder también tener esa trazabilidad, decíamos, transportistas, terminales, las navieras, y poder tener esos canales a lo mejor más cercanos, más ágiles y más expeditos, para poder brindar soluciones, porque pues ya yo creo que los usuarios del comercio exterior, los importadores, pues ya se ven bastante castigados con todos estos temas de aumento de aranceles, con más regulaciones. Ahorita finalmente también por estas fechas se publicaba que posiblemente también se vaya a echar el reversazo a este aviso automático de las exportaciones al que se estaba sujetando también a los usuarios de comercio exterior que iban a exportar sus productos hacia el extranjero. Entonces, ya más avisos, ya más cupos, ya más normatividad. La verdad es que yo creo que ya los usuarios de comercio exterior pues sí están bastante desgastados, ¿no? Con todos estos temas de controles que, insisto, pues ya los tenemos, ¿no? Ya los tenemos en la ley. Y también si tenemos controles, si tenemos certificaciones, pues esto debe de abonar en la facilidad del comercio exterior para los diferentes usuarios, ¿no? Ahí podríamos hacer un capítulo de las historias de los sueños de la simplificación administrativa, mi querido amigo. Sí, pues insisto, como comentábamos, la BUSEM, ¿cuánto tiene, no? Estamos hablando de 1993, por allá, que empezaba el tema de la BUSEM. Y tampoco, como dices tú, no caer en los sueños ni en el consuelo de tonto Claro. por ahí, de que no estamos tan mal como otros países, pero pudiéramos estar mejor. Pudiéramos estar mejor porque tenemos las tecnologías. Yo creo que deberíamos de estar mejor. Deberíamos estar mejor, totalmente, todavía, o sea, con toda la tecnología. Pero fíjate que yo también, amigo, como parte de la autoridad, Sí. yo creo que muchos de nuestros colegas que también participan, especialistas en tu programa, que hemos tenido la fortuna de estar luego en la administración pública o ser parte de la autoridad, híjole, de veras que esta confluencia de autoridades es una confluencia también de egos de las autoridades, de quién manda, de quién lleva la mano. Entonces eso es un tema sumamente complicado y creo que vino a complicar las aduanas también en el tema, y como es de tu conocimiento, de que actualmente tenemos un titular de la ANAM que es civil, pero las aduanas marítimas están manejadas o administradas por la Marina, las terrestres por la Sedena, y tenemos mezclado personal de Guardia Nacional que no es de la Sedena, pero sí es de la Sedena, y luego se reportan con el titular y no se reportan con el titular, y eso también hace más compleja la práctica, ¿no? Sí, me queda claro, ¿no? Y eso y algunos otros procesos que de verdad que con tanta tecnología que existe ahora en el mundo se podría simplificar una gran cantidad de procesos y volvernos más ágiles, ¿no? Sobre todo en aduanas como la de esta ciudad y puerto de Manzanillo, en donde la agilidad es de imperiosa necesidad para que podamos tener una respuesta de mayor efectividad en todos los procesos, amigo.
Totalmente, tú lo acabas de decir, la simplificación administrativa ya está, no es una cuestión de hoy, Sí. pero ¿sabes qué me toca ver en la práctica en las empresas cuando también nosotros mismos caemos en eso? Nos dan un sistema, amigo, y el sistema ya está listo yo por ejemplo que asesoro también en el tema del anexo 24, que es lo que yo me topo mucho. Para el cumplimiento, pues compras el software del anexo 24, las empresas lo compramos, lo adquirimos y no lo actualizamos, no lo usamos, no tenemos, si tenemos un sistema pero no lo sabemos usar, no lo sabemos alimentar, pues entonces de nada nos sirve. Entonces, tenemos ciertas tecnologías que nos exige la autoridad, pero tenemos un anexo 24 que Paco Tobar puede adquirir el software con tal compañía y lo compra y ya lo tropicaliza, lo cambia de acuerdo a su empresa. Arnulfo Tobar lo compra con otra y cuando llega la autoridad se encuentra con una información dispar, porque también la autoridad lo permite de esa manera y la autoridad también lo clasifica en una forma y en una manera diferente. Entonces, creo que falta, o sea, tenemos la tecnología, tenemos todo esto ya a nuestra disposición, pero también falta, insisto, sí hay normatividad, son reglas claras, ¿verdad? Existe la normatividad. Y también tú lo decías hace rato, porque ya tuvimos un ejemplo que causó mucha controversia. Ahora con el tema del anexo 24, un agregado que se hizo en las reglas de comercio exterior para que compartiéramos usuario y contraseña. Y la autoridad con eso pensó que ya tenía para tener acceso. Pero yo incluso lo compartía en algunas charlas y decía, oye, la autoridad tiene usuario y contraseña, pero si entra el sistema de Paco y entra el sistema de Arnulfo o de MRK, ¿sí? De tiempo logístico, pues se va a dar cuenta que son muy distintos, cómo se están llevando a cabo. Entonces, toda esa trazabilidad, insisto, de la tecnología que nos debería facilitar y sobre todo, amigo, que llevada de una forma correcta, la tecnología, ¿verdad? Nos debería de permitir o debería permitir la autoridad esa fiscalización de confianza en un momento posterior, que eso tampoco es algo nuevo. La fiscalidad que tenemos en este país y en la mayoría de los países del mundo implica que las mercancías, porque ya es así, decíamos hace rato, el 90% que no se revisa, pues no se revisa precisamente porque es fiscalizable en un momento posterior. Y ese momento posterior puede abarcar los 5 años posteriores. Entonces, eso, sí, perdóname, es un tema. Tenemos que irnos a un corte, ¿te parece? Y continuamos en el siguiente segmento. Perdóname por interrumpirte, pero aquí ya producción me está avisando que tenemos que irnos a un corte. ¿Te parece? No, claro que sí, amigo. Muchísimas gracias. No se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Más de Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Regreso en Tiempo Logístico. El doctor Arnulfo Tobar, un análisis bien interesante de lo que hemos estado hablando desde hace otras participaciones que él ha tenido aquí con nosotros en cuanto al ABC del comercio exterior. En el segmento pasado, doctor, estuvimos haciendo un poco de énfasis con relación a todo el tema de la falta de uso correcto, del uso en una mayor cantidad de procesos con relación a los recintos fiscalizados estratégicos. Digo, lo estábamos platicando ahorita fuera del aire, un asunto que creo que se trata de fortalecerlos en todos los sentidos, ¿no? Estamos nosotros para hacerlo, tanto los especialistas como tú, como los comunicadores que nos especializamos en este gremio, como tu servidor, para que los importadores volteen hacia ese lugar, observen estos procesos, se atrevan a conectar con los recintos fiscalizados estratégicos para que conozcan todos sus beneficios. Este asunto es un tema que a mí me gustaría darle un poquito más de vuelta porque creo que es una herramienta fundamental para el desarrollo y sobre todo para el desalojo de las mercancías en lugares que tienen la imperiosa necesidad de ese flujo, como en el puerto de Manzanillo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de ese tema? Totalmente de acuerdo, amigo. Fíjate que bien lo referías, ya insisto, hay temas que están bajo el control de los usuarios, de los particulares, porque una planeación estratégica correcta, decíamos, para evitar los retrasos, los tiempos, una vez que se efectúe el despacho
aduanero. Precisamente recordaba ayer una historia, te decía, una anécdota que tuve con uno de mis alumnos, donde me decía, oiga, profe, ya compré una mercancía y el proveedor chino me dice que me la van a entregar en la ciudad de Monterrey. Y luego le dice, yo le pregunto, ¿y qué va a pasar con el agente aduanal? No, ya cuando te llegue a Monterrey lo ves con el agente aduanal. Y me acuerdo que yo le decía, jugando, le digo, ¿en qué parte de lo que hemos estudiado es posible que tu mercancía llegue a Monterrey sin un agente aduanal? Le decía yo, porque yo venía de China y tenía que llegar por barco a Manzanillo, y le decía yo, ¿en qué parte, cómo es posible que llegue tu mercancía sin un agente aduanal hasta ese punto? Y entonces, fíjate, este mismo ejemplo luego nos pasa con las empresas cuando estamos desinformadas. Entonces, yo decía al inicio de nuestra charla, contra todo este ambiente volátil, amigo, de lo que se sucede, tenemos que aprovechar, decíamos, estas figuras que ya tenemos, programas especiales, un IMEX, un PROSEC, una regla octava, un recinto fiscalizado estratégico, que como bien lo decías tú, bueno, pues estos ya existen como un régimen aduanero. ¿Qué es un régimen aduanero? Si no es un conjunto de reglas bajo las cuales van a ingresar las mercancías al territorio nacional bajo el control de la aduana. Entonces, y también va para las autoridades. El régimen de recinto fiscalizado es esta especie, digámoslo, de extensión de la aduana, porque realmente las mercancías que ingresan van a estar en todo tiempo, obviamente, bajo el control directo también de las aduanas a través de las reglas, los mecanismos que establecen. Pues incluso la aduana tiene cámaras 24/7 que transmiten, ¿verdad? En todo tiempo y de manera ininterrumpida, pues todas las imágenes de lo que sucede dentro de estos lugares. Así como tienen ellos cámaras en todos los más de 200, no me acuerdo si eran 217 o 170 puntos tácticos aduaneros en todo el país, pues estos recintos fiscalizados estratégicos es como si fueran esos cuasi puntos tácticos aduaneros también, porque están monitoreados también 24/7 por las aduanas. Entonces gozan de esa facilidad o gozan de ese beneficio. Pero ahorita que decías tú el tema de los egos, de esas desconfianzas de la autoridad, pues son mecanismos que deberían de aprovechar, insisto, todavía más la Agencia Nacional de Aduanas, que tiene la titularidad, que tiene el mando sobre los mismos, y que pudiera perfectamente ser una solución, como creo lo está haciendo, pero todavía está muy truncado ese camino porque falta esa confianza. O sea, ¿a qué le desconfías? Autoridad, si tú las estás viendo en las cámaras, o sea, todo el día, en todo momento, o sea, pudieras estar monitoreándolas 24/7. Entonces, por eso decía yo hace un rato en nuestra charla, amigo, pues con todos estos sistemas, con todas estas tecnologías, porque no nada más tiene las cámaras 24/7, tiene los controles de inventarios anexos 24 que también están en la nube y están bajo también la titularidad, bajo la autoridad de la aduana, y pudiera ingresar a los mismos también para revisar en ese monitoreo de cámaras, pues qué es lo que se está ingresando Claro. en este momento. Y fíjate que yo sumaría algo de lo que siempre he observado en el caso del RFE, el que empresarios, incluso los que están empezando o los que requieren de un poco de oxígeno económico, el que puedan ir pagando sus impuestos de acuerdo a cómo manejan sus mercancías, conforme las van sacando del RFE. Creo que este es un apoyo, un incentivo que ayuda a promover la economía de nuestro país a través del comercio exterior, con los importadores que realmente se la juegan, muchos de ellos, mi querido amigo. Así es, fíjate que ayer también en una de las charlas, amigo, veíamos y comentábamos que el tema no es solo arancelario, ¿verdad? El arancel, ya sabemos que el único arancel pues, es el general de importación. Es el único impuesto de comercio exterior en nuestro país y en la mayoría de los países. Sí. Pero el otro tema son los impuestos internos que tú acabas de comentar. Porque un usuario, decíamos, pues sí, paga un arancel del 15, del 20, del 30%, o que ahorita cada vez menos tenemos aranceles exentos, pero tienes un 16 de IVA. Tienes de un 20, 30 hasta un 50 de IEPS. Y aparte tienes los otros gastos operativos, trabajadores, etcétera. Entonces, como bien lo dices tú, el recinto fiscalizado estratégico, como muchos usuarios también lo manejan, es precisamente encontrar ese refrigerio. De todas maneras, vas a tener que tener un almacén en la mayoría de los casos, donde lleguen las mercancías, donde las tengas mientras realizas tus ventas, tus entregas a tus consumidores. Entonces,
sea, de todas maneras necesitas un almacén, el RFC puede ser el almacén y como bien dices tú, se postergan los pagos de los impuestos hasta la salida y muchas veces eso lo manejan como muchos de los usuarios del comercio exterior. Hablábamos ayer de un tema de algunas empresas grandes, que cómo le financian el impuesto, ¿no? Cómo le financian el impuesto luego a sus clientes, o no se los cobran o lo asumen ellos. Entonces, o viceversa, como algunos de ellos pues pueden postergar el pago de los impuestos hasta que ya realmente cuenten con la liquidez o le cobren directamente al usuario, oye, pues págame las mercancías y te las entrego mañana. ¿Y por qué te las entrego mañana? Porque ya están en México, porque ya están en el recinto. A mí me preguntaba uno de mis clientes, oye Arnulfo, ¿cuál es la ventaja del RFE a un despacho normal? Pues le decía que en el despacho normal la mercancía la tienes en el puerto de Manzanillo y todavía no la tienes en tu mano. ¿Por qué? Porque falta ver que la naviera, que la terminal y luego que las cargas que tiene Manzanillo, y en el RFE ya lo tienes. Y incluso si son transferencias a empresas CIMEX, son virtuales, amigo. O sea, las puedes efectuar a cualquier hora. Claro. 11, 12, o sea, las operaciones se dan con una mayor agilidad porque ya lo estás controlando y diversificas también con los recintos fiscalizados estratégicos, aunque todavía no son tantos en el caso mexicano, pero los diversificas esos puntos que ya tiene la aduana para el despacho, los diversificas también a través de los recintos fiscalizados estratégicos. Claro. ¿Verdad? Amigo, ¿cómo podríamos concluir con esta charla? Nos faltan escasamente unos cuantos minutos para terminar esta participación, porque me parece interesante que destaques lo más importante que se nos haya... Sí, adelante. Sí, fíjate, yo quiero destacar hoy en esta noche 2 puntos. Seguir invitando a las empresas a que no se desesperen en estos ambientes tan volátiles, decíamos, donde vienen cambios, donde vienen nuevas reglas, donde vienen nuevos aranceles, sino que primero veamos en la estructura de mi empresa, en la estructura de mi planeación estratégica, poder tener el control, poder observar los puntos finos que puedo mejorar y que sí están en mi mano. Sí, claro. A lo mejor reducir mis tiempos en el despacho, verificar en qué estoy fallando para poder aliviar un poquito mis cargas, ¿no? Y estar bien preparados, bien seguros de qué es lo que tenemos que hacer y no tener malas experiencias de retrasos, como sucede a veces por alguna falla en el documento, en los avisos, en las regulaciones y restricciones no arancelarias, y una fallita de esos, amigo, ahorita te lleva 1 o 2 meses luego de retraso. Que eso en materia de costos de almacenaje, se te va a 2, 3 veces, 4 veces lo que ya tenías considerado. Punto número 2, que además de ese análisis podamos tener, hay que tocar la puerta, como ya decías, con la autoridad para poder acceder a esa voluntad. Ya existen las normas, ya existen las reglas, y creo que estamos en un tiempo en el que la autoridad, yo he visto acercamientos de colegas míos también, por ahí algunos colegas de recintos fiscalizados estratégicos tuvieron una reunión por allá con el titular de la ANAM. Entonces yo creo que tocar puertas en eso, hacer las gestiones, las acciones ante la aduana y buscar y no quedarnos con, pues eso no va a pasar, esto no va a suceder. Claro que a veces nos va a llevar tiempo, nos lleva esfuerzo, nos lleva dinero, pero tocar esas puertas para poder mejorar los usos que llevamos en la aduana, y pues también a mis colegas que son especialistas, que están a cargo también de asociaciones de comercio exterior, pues que hagamos ese uso, ¿verdad? Que acudamos ante las autoridades, pues para poder, como tú le decías al inicio también de nuestra charla, pues buscar cuáles son esos mecanismos que les pueden dar mayor facilidad a importadores y exportadores y aliviar las cargas, porque definitivamente que somos resilientes, somos un país muy resiliente, las empresas sí, pero no todos. Vaya que lo somos. Pero no todos tienen la misma, la misma resistencia, ¿no? Yo creo que dijiste la palabra clave, ¿no? Estar preparados. Estar listos a través del conocimiento de todos los movimientos y procesos y el aprovechamiento que podemos tener o que no tenemos de las normas en cuanto al comercio exterior para poder sacarles la mayor ventaja, ¿no? Entonces, totalmente. Pero ahí yo creo que el enfoque sería, hay que buscar dentro de casa, hay que analizar dentro de casa y hay que buscar agentes externos para poder tener un análisis más profundo, porque si fuera dentro de casa ya lo hubieran observado. Entonces requieren de elementos externos, especialistas en esta materia, como tú,
para que puedan hacer un análisis profundo de cómo está la sanidad de la empresa en toda esta materia para poderla sacar avante ante lo que venga, ¿no? Y sobre todo que ya viene un tiempo pues con mucha incertidumbre el trato del nuevo TEMEC, ¿no? Que a ver qué es lo que va a pasar con todo este asunto. Hay que estar listos, mi querido amigo. Totalmente, totalmente. Y es la invitación, amigo, es la invitación. Tú referiste a algo bien importante y yo lo reitero. Las empresas de comercio exterior se dedican a la compraventa de mercancías. Punto. Sí, O sea, sí. su chamba es ver cómo mejoran, cómo consiguen proveedores, cómo mejoran sus ventas. Y el trámite aduanero fiscal pues, es una puerta. Entonces, a veces, como bien dices, no es igual la visión. Entonces, por eso tu servidor, junto con nuestro equipo de trabajo, lo que buscamos y precisamente tratamos de asesorar a nuestros clientes es precisamente en ese estudio, en ese análisis a través de las auditorías previas y preventivas y también en el acercamiento con la autoridad. Porque acuérdate que el famoso dicho, no se trata de apretar un tornillo, ¿verdad? Sino se trata de saber qué tornillo apretar. Correcto. ¿Dónde te encuentran, mi querido amigo? Sí, MRK Consultores en nuestras redes sociales. Y bueno, correo un servidor, arnulfo.tobar.cdecasa@gmail.com también. Ahí nos pueden enviar las consultas y podemos entrar en contacto también a través de nuestros distintos medios en cualquier parte del país. Y con gusto, también yo lo refiero. Si usted no alcanzó a tomar sus datos de él, con mucho gusto en cualquier momento, si usted me escribe a mí, yo lo refiero directamente con él para cualquier asunto relacionado a todo ese respaldo que necesita del análisis para su empresa. Mi querido amigo, te mando un abrazo y un agradecimiento grande esperando tu nueva colaboración aquí con nosotros en Tiempo Logístico. Eres parte de la familia. Gracias, amigo. El agradecimiento es mío. Fuerte abrazo para ti y toda tu audiencia. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Y nosotros vamos a un corte y por favor no le cambie. Está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico.